Bueno, antes de hacer esta práctica vamos a comprobar cómo se invierte el giro a un motor trifásico. Para invertir el giro a un motor trifásico de rotor en cortocircuito simplemente hace falta variar dos de las fases que alimentan a este motor. Para ver esto vamos a alimentar al motor, vamos a poner aquí una alimentación y vamos a dibujar aquí un embarrado, y a este embarrado lo que vamos a hacer es conectar dos motores. Vamos a coger dos motores y les vamos a poner aquí. Vamos a trabajar con el punto más grande para que lo veáis bien, y ahora lo que vamos a hacer es alimentar al motor. Por un lado vamos a coger y vamos a alimentar el motor así, metiendo esta secuencia de fases, y ahora vamos a alimentar al motor metiendo otra secuencia de fases. Entonces vamos a alimentarle ahora uno en uno. Esta la vamos a llevar a esta línea, esta la vamos a seguir dejando en la línea del medio y esta la vamos a poner en la línea de arriba. Bueno, ya los tenemos. Vamos a poner aquí los puntos de conexión. Vamos a hacerlo bien, vale. Punto de conexión, ponemos el otro punto de conexión y ponemos otro punto de conexión. Ahora vamos a dibujar la alimentación. Vamos a poner aquí tres fases. Vamos a poner en su sitio y le vamos a ver. Bueno, pues con esta sencilla práctica vamos a ver cómo el motor gira cada uno en un sentido. Veis que aquí el uno me está girando sentido izquierda y el otro me está girando sentido derecha. Simplemente lo que he hecho es cambiar dos de las fases. Estas fases que antes las tenía en la secuencia L3, L2, L1, ahora la tengo en la secuencia L1, L2, L3. Con este sencillo ejemplo veis lo fácil que es invertir el giro en un motor trifásico de rotor en cortocircuito. Ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma automática, y para hacerlo de forma automática os voy a explicar en la siguiente práctica cómo se hace. Hola de nuevo amigos de este canal de automatismos eléctricos. Vamos a hacer hoy un inversor de giro de un motor trifásico. Para ello vamos a coger la práctica que hicimos en el video tutorial anterior y vamos a hacer modificaciones sobre ella. Nos vamos a venir aquí, vamos a seleccionar el circuito, todo el circuito de mando, y lo que vamos a hacer es desplazarlo entero para tener más espacio entre el circuito de fuerza y el circuito de mando con el que vamos a trabajar. Lo dejamos ahí, yo creo que ahí ya tenemos suficiente espacio. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es introducir los aparatos que necesitamos en el circuito, en nuestro nuevo circuito de potencia. Introducimos un nuevo contactor, lo vamos a poner aquí, y ahora ya solamente nos faltaría cable. Nos vamos a la opción de cables, seleccionamos el cable y empezamos a cambiar. Vamos a llevar desde esta fase un cable hasta aquí, muy bien. Después desde esta otra fase, desde la fase del medio, vamos a llevarle al conector del medio, y desde esta otra lo vamos a llevar al del medio. Bueno, pues hacemos ahí y lo vemos. Vamos a hacerlo un poco más grande con el zoom, como siempre os he dicho, para poder trabajar más cómodos y para que al final las líneas no nos queden como me ha quedado a mí aquí, sino que nos quede algo donde pues veamos que están más equilibrados. Vamos a quitar este punto de conexión, y esta línea de aquí la tenemos que quitar porque si no luego, como siempre os he dicho, os dará error. Se resiste, como a veces nos ocurre. Vamos a volver a pinchar fuera, la volvemos a pinchar y le damos a suprimir. Bien, vamos a cablearlo. Ya lo dejamos cableado y ya tenemos cableada esta parte. Vamos a poner los puntos de conexión porque, como veis, aquí no lo he puesto y aquí tampoco. Bien, ya los tenemos todos cableados. Vamos a seguir conectados, vamos a seguir cableando, y ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar una fase de posición, con lo cual esta primera fase, que antes nos venía desde la parte de la izquierda,
la fase de la izquierda ahora la vamos a llevar al cable de la derecha. Este que nos venía desde el centro le vamos a seguir manteniendo, con lo cual le mantenemos en el centro, y este que lo teníamos en la parte de la derecha ahora lo vamos a llevar a la línea de la izquierda. Así lo que hemos hecho es cambiar dos fases, solamente hemos mantenido la fase del medio en su sitio, y las otras dos, como veis, esta que venía desde el principio desde la izquierda ahora la hemos llevado a la derecha, y esta que la teníamos conectada aquí en la derecha ahora la hemos llevado a la izquierda. En el circuito de potencia no tendríamos que hacer nada más. Ahora, bueno, simplemente, evidentemente tendríamos que darle nombre a este contactor. Antes teníamos el contactor principal 1, pues este va a ser el contactor principal 2. Es decir, en el ejemplo nuestro de la vagoneta, lo que haría, haría que la vagoneta fuese en una dirección, por ejemplo, en sentido derecha, y este sería en sentido izquierda. O si fuese una puerta, pues en una posición me la haría subir y en otra posición me la haría bajar. Nos vamos a ir a ver cómo haríamos el circuito de mando. Para hacer el circuito de mando, pues lo que tenemos que hacer es, lógicamente, como tenemos dos contactores aquí, KM1, KM2, aquí deberemos de poner dos bobinas, KM1, KM2, con lo cual voy a introducir otra bobina y pongo aquí la otra bobina, vamos a ponerla ahí para jugar con espacio, y tendríamos que tener también un pulsador de paro y un pulsador de marcha. El pulsador de paro va a ser común, pero el pulsador de marcha, un pulsador normalmente abierto, vamos a poner uno específico para esta bobina, con lo cual a este le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar S2, y lo que va a hacer es que mediante el pulsador S1 la vagoneta irá en un sentido, y con el pulsador S2, perdón, que he puesto S1, con el pulsador S2 la vagoneta irá en sentido contrario. Tenemos que seguir construyendo el ejercicio, lo tenemos que seguir cableando. Vamos a poner el cable, vamos a empalmar aquí y vamos a bajar por abajo, vamos a moverlo aquí y vamos a ir a esta bobina y a esta otra bobina. Vamos a ponerle el conductor neutro y le pondríamos ese conductor. Vale, ya lo tendríamos conectado, y lógicamente, igual que aquí habíamos hecho una realimentación para mantener activada esta bobina, cuando aquí se cierre KM2 me activará la bobina KM2 y se tendrá que quedar realimentada con un contacto auxiliar de cambio, con lo cual vamos a poner el contacto de KM2, vamos a poner el contacto abierto de KM2, lo vamos a poner aquí y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior. Vamos a ponerles el nombre, a esta va a ser la bobina KM2 y este va a ser el contacto auxiliar de KM2. Le ponemos ahí KM2 y ya tenemos las bobinas, solamente nos faltaría terminar el cableado. Vamos a poner aquí un cableado para esta y vamos a poner aquí un cable. Bueno, ya tendríamos terminado el ejercicio. Le ponemos las conexiones para que no nos dé ningún problema y vamos a probar que si esto lo hacemos funcionar, cerrando este, cerrando este y cerrando este. Cierro todos mis aparatos de maniobra y si le doy aquí iría en un sentido, se quedaría realimentado, pulso paro y si le doy aquí se iría en sentido contrario. Vale, lo que pasa que ahora, ¿qué nos ocurriría si nosotros pulsamos aquí los dos? Pues lógicamente me dice que se ha producido un cortocircuito. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, pues esto se evita mediante otro nuevo concepto que vamos a ver, que es el de enclavamiento. Vamos a hacer un enclavamiento. ¿En qué consiste un enclavamiento? Bueno, pues consiste en poner un contacto normalmente cerrado de la bobina que queremos que no funcione a la vez que la nuestra en serie con ella. Es decir, si yo aquí tengo un contactor KM1 y quiero que KM1 y KM2 no funcionen a la vez, lo que debo de hacer es poner en serie con la bobina de KM1
un contacto normalmente cerrado de KM2 y en serie con KM2 un contacto normalmente cerrado de KM1. Vamos a hacerlo y veréis cómo funciona. Pongo aquí el contacto en serie normalmente cerrado, este como he dicho será de KM2, pongo aquí otro contacto cerrado, este será de KM1 y vamos a hacer las conexiones, vamos a volver a construir las conexiones, que no nos lo ha cogido, ahora nos lo ha cogido, vale, vamos a conectar este, vamos a conectar este, vamos a conectar este y vamos a conectar. Bien, ya están todos conectados. Simplemente me faltaría darles el nombre a los contactos. Este hemos dicho que sería un contacto de KM2 y este sería un contacto de KM. Bien, pues vamos a darle a simulación y vamos a ver cómo funciona. Le damos a simulación y vemos que cuando cierro mis aparatos de protección, diferencial, relé térmico, o sea, referencial, magnetotérmico, y pulso a S1, funciona en un sentido, pero en el otro sentido lo tengo condenado porque este contacto se ha abierto y aunque yo pulse aquí, no me va a dejar alimentar a la bobina de KM2, con lo cual me está impidiendo que las dos bobinas vayan a ver. Y en el caso contrario sería igual. Si pulso a S2, me entra la bobina KM2, se queda realimentada, como ya sabemos, pero también se produce la apertura del contacto KM2 que está en serie con la bobina de KM1. Entonces, aunque alguien venga y pulse a este contacto, lógicamente no va a entrar esa bobina, no se va a poner en marcha porque tengo abierto este contacto que está impidiendo que se